José siempre creyó que el dinero podía protegerlo de todo, hasta que una madre soltera cambió su copa en silencio y, sin saberlo, le enseñó que el amor puede salvar una vida antes de comenzar. Hola, almas hermosas, y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. La noche brillaba con luces doradas y cristales relucientes. El salón del hotel más exclusivo de la ciudad respiraba lujo. Copas de champaña tintineaban como pequeñas campanas anunciando éxito, poder y contratos millonarios. José no sonreía. Vestía un traje negro impecable, hecho a medida, que caía perfecto sobre sus hombros anchos. Su presencia imponía respeto. Era el tipo de hombre que no necesitaba levantar la voz para que todos guardaran silencio. Multimillonario. Empresario imparable. Hombre frío. Pero sus ojos estaban vacíos. Mientras los invitados celebraban su más reciente adquisición empresarial, él observaba desde el balcón privado, lejos del ruido. Abajo, la ciudad parecía una constelación de luces infinitas. Todo le pertenecía, excepto algo que ni el dinero podía comprar. Paz. Señor José, todos lo están esperando para el brindis, susurró su asistente. José asintió sin emoción. En un minuto. Su mano se cerró alrededor de la baranda de hierro. Fría. Sólida. Controllable. A diferencia del amor. 3 años atrás, había firmado un divorcio que no solo dividió su fortuna, sino también su fe en las personas. Desde entonces, cada sonrisa le parecía interesada. Cada acercamiento, calculado. El amor era una transacción. Y él ya había pagado demasiado. Abajo, entre los meseros que se movían con discreción impecable, estaba María. Nadie la miraba 2 veces. Vestía uniforme negro sencillo, cabello recogido con firmeza. Sus manos eran ágiles, cuidadosas. Sabía cómo moverse sin interrumpir conversaciones importantes. Invisible. Pero su mirada no era invisible. Observaba todo. María no pertenecía a ese mundo. Trabajaba allí por necesidad. Madre soltera de un niño de 7 años, había aprendido que la dignidad no siempre paga las cuentas, pero la valentía sí protege el alma. Había dejado atrás una relación que la rompió. Un hombre que prometió amor y entregó abandono. Desde entonces, su corazón era territorio vigilado. No confiaba en hombres poderosos. No confiaba en promesas elegantes. Y definitivamente no confiaba en multimillonarios. Sin embargo, cuando levantó la mirada hacia el balcón y vio a José solo, algo en su pecho se movió. No era atracción. Era reconocimiento. Soledad reconoce soledad. En ese instante, el maestro de ceremonias anunció el brindis. José bajó al salón principal. Los aplausos llenaron el espacio como una ola. Al éxito de José Herrera, dijo un socio, levantando su copa. Cientos de miradas lo admiraban. María sostenía una bandeja con copas nuevas. Su corazón latía tranquilo, hasta que vio algo extraño. Un hombre. No estaba en la lista del personal regular. Lo había notado antes. Demasiado atento. Demasiado nervioso. Sus dedos temblaban levemente mientras colocaba una copa específica sobre la bandeja destinada a José. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El hombre desapareció entre la multitud. Respira, se dijo en silencio. Quizás estaba exagerando. Pero algo no encajaba. José tomó la copa que le ofrecieron. María lo vio desde unos metros de distancia. Por una fracción de segundo, el salón entero pareció ralentizarse. El brillo del líquido. La sonrisa ensayada de los socios.
el pulso firme de José levantando la copa. Y entonces, María dio un paso adelante. No pensó en consecuencias. No pensó en protocolos. No pensó en su empleo. Solo pensó en esa sensación incómoda que gritaba peligro. Señor, dijo con voz firme, interrumpiendo el brindis. El salón quedó en silencio. Todas las miradas se clavaron en ella. José frunció el ceño. ¿Qué ocurre? María sostuvo su mirada. No bajó los ojos. Con movimientos suaves, casi imperceptibles, tomó la copa de su mano, y la cambió por otra de la bandeja. Esta está más fría, dijo, apenas audible. El silencio se volvió incómodo. José la miró como si nadie se hubiera atrevido jamás a tocar algo suyo sin permiso. Pero algo en sus ojos, no era ira, era curiosidad. María regresó a su posición, respirando despacio, intentando que su corazón no la delatara. El brindis continuó. Las risas volvieron. La música subió de volumen. Pero en algún lugar del salón, alguien observaba. Y en algún lugar dentro de José, una grieta invisible comenzaba a formarse. Porque por primera vez en mucho tiempo, alguien había actuado sin miedo frente a él. Y eso lo inquietaba más que cualquier amenaza. Antes de continuar, dime en los comentarios. ¿Crees que María hizo lo correcto al intervenir sin pruebas, o se metió en algo peligroso? El brindis terminó entre aplausos. Las copas chocaron con elegancia ensayada. José bebió. El líquido descendió por su garganta con la suavidad habitual del champagne más caro del mundo. No mostró reacción alguna. I justo. Ni sospecha. María lo observaba desde la distancia, tratando de parecer ocupada mientras retiraba bandejas. Respira. Todo está bien. Se dijo eso 3 veces. 10 minutos después, uno de los socios, el mismo que había colocado la copa original, comenzó a sudar. Al principio fue leve. Luego evidente. Se llevó la mano al cuello, como si algo le apretara la camisa. Su sonrisa se deformó. Sus rodillas fallaron. El sonido del cristal rompiéndose contra el suelo cortó la música. Un cuerpo cayó. Gritos. Confusión. El salón dorado se convirtió en caos. Llamen a una ambulancia. ¿Qué le pasa? Dios mío. El hombre convulsionaba. José dio 2 pasos hacia atrás, instintivamente. Sus ojos se movieron rápido, analizando, calculando. Siempre había sido lógico. Siempre había sido frío. Pero en ese instante, algo más dominó su mente. La copa. Giró lentamente la cabeza hacia María. Ella estaba pálida. No sorprendida. No confundida. Pálida como alguien que temía tener razón. El sonido de la sirena rompió la noche. Minutos después, paramédicos rodeaban al hombre. Voces técnicas. Términos médicos. Tensión. Posible envenenamiento, susurró uno de ellos. La palabra quedó suspendida en el aire como humo denso. Envenenamiento. José sintió que el suelo se inclinaba apenas. Su mente regresó al momento exacto. La interrupción. El cambio de copa. La firmeza en los ojos de esa mujer. Si él hubiera bebido de la primera copa. La sangre abandonó su rostro. Se alejó del grupo sin decir palabra. Caminó hacia un pasillo lateral donde el ruido se sentía lejano. Respiro hondo. No miedo. No todavía. Pero sí una comprensión lenta y brutal. Alguien había intentado matarlo. Y alguien lo había impedido. Unos pasos suaves resonaron detrás de él. Señor. La voz de María era baja, pero estable. José se giró. La miró de verdad por primera vez. No como empleada. No como interrupción. Como mujer. Sus manos aún temblaban, aunque intentaba ocultarlo entrelazándolas frente a su uniforme. ¿Cómo lo supiste? Preguntó él, sin rodeos. Ella dudó. No quería estar ahí. No quería ser parte de eso. No lo sabía. Respondió finalmente. Solo. Sentí que algo no estaba bien. José avanzó un paso. Eso no es suficiente explicación. A veces es suficiente para actuar. Sus palabras no fueron desafiantes. Fueron honestas. El silencio entre ambos era espeso. Cargado. José estudió cada detalle. La tensión en su mandíbula, el pulso acelerado en su cuello, el miedo contenido. No estaba buscando reconocimiento. Estaba asustada.
¿Viste algo? Insistió él, ahora más suave. María asintió levemente. Un hombre cambió esa copa. No llevaba el uniforme correcto. Se fue rápido. José cerró los ojos un segundo. Control. Siempre control. Pero esta vez había estado a centímetros de perderlo todo. ¿Por qué arriesgar tu trabajo por mí? Preguntó. Ahí estaba la verdadera pregunta. María bajó la mirada un instante. Luego lo sostuvo de nuevo. Porque tengo un hijo, dijo. Y sé lo que es crecer sin un padre. La frase lo atravesó. No sabía por qué. No sabía cómo. Pero lo hizo. El pasillo parecía más pequeño ahora. Más íntimo. Más vulnerable. No todos los padres son buenos hombres, respondió José con frialdad automática. No, dijo ella. Pero todos los hijos merecen la oportunidad de saberlo por sí mismos. Silencio. El ruido del salón parecía pertenecer a otro mundo. José la observaba como si intentara descifrar un idioma desconocido. Ella no estaba pidiendo dinero. No estaba buscando favores. No estaba temblando por ambición. Estaba ahí, por convicción. Y eso lo descolocaba más que cualquier amenaza. Un miembro de seguridad apareció al final del pasillo. Señor, necesitamos que venga. Esto podría ser un intento directo contra usted. José no apartó la mirada de María. Intento directo. La realidad terminó de asentarse. Él era el objetivo. Y ella lo sabía antes que nadie. Nadie sabrá que fui yo quien cambió la copa, susurró María de repente. José frunció el ceño. ¿Por qué dices eso? Porque no quiero problemas. Solo quería evitar uno. Y entonces hizo algo inesperado. Dio medio paso atrás. Distancia. Protección. Como si acercarse demasiado a él pudiera traerle consecuencias que no estaba dispuesta a enfrentar. José notó ese movimiento. Lo sintió. Era la primera vez en años que alguien no quería acercarse a su poder. Eso despertó algo extraño en su pecho. No gratitud. Algo más profundo. Respeto. María. Leyó su nombre en la pequeña placa del uniforme. No voy a dejar esto así. Ella sostuvo su mirada un segundo más. Yo tampoco. Y en ese intercambio breve, silencioso, algo invisible se encendió. No more. No todavía. Pero sí una conexión nacida del peligro. Una que ninguno de los dos había planeado. La ambulancia partió. La policía llegó. Las preguntas comenzaron. Y mientras el caos continuaba en el salón principal, José supo una cosa con claridad aterradora. No solo había sobrevivido esa noche. Había sido salvado por la persona menos probable. Y eso cambiaría todo. La noticia no tardó en filtrarse. Posible intento de asesinato contra el multimillonario José Herrera. Los titulares comenzaron a circular incluso antes de que terminara la madrugada. Pero dentro del penthouse de José, el silencio era más fuerte que cualquier titular. La ciudad despertaba bajo una lluvia fina que golpeaba los ventanales como dedos impacientes. José no había dormido. Tenía el saco aún puesto. La corbata aflojada. Un vaso de agua intacto frente a él. El informe preliminar estaba sobre la mesa. Rastro de una sustancia tóxica en la copa original. La que él iba a beber. Cerró los ojos. Por primera vez en años, no pensó en pérdidas financieras. Pensó en muerte. Pensó en el segundo exacto en que María tomó su copa sin temblar. ¿Fue instinto? ¿O sabía algo más? El empresario en él no confiaba en coincidencias. El hombre que había sido traicionado antes, tampoco. Su teléfono vibró. Estamos investigando al personal, informó el jefe de seguridad. Incluida la camarera que intervino. José apretó la mandíbula. No la traten como sospechosa. Hubo un silencio al otro lado. Señor. Ella tuvo contacto directo con la evidencia. Contacto directo. La frase quedó flotando. ¿Y sí? No. Pero la duda ya estaba sembrada. En un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad, María tampoco había dormido. Su hijo, Mateo, desayunaba ajeno al peso que cargaba su madre. Mamá, ¿por qué estás tan callada? Preguntó él con la inocencia que solo los niños tienen. María forzó una sonrisa. Estoy pensando en el trabajo, cariño. Pensando en el trabajo. Pensando en si acababa de cruzar una línea peligrosa. Su teléfono vibró.
Número desconocido. Respondió. María López. Necesitamos que venga a declarar. La voz era formal. Autoritaria. Su estómago se contrajo. ¿Estoy en problemas? Eso depende. La llamada terminó. Mateo la observaba. ¿Pasa algo malo? Ella se arrodilló frente a él y le tomó las manos pequeñas. Nada que mamá no pueda manejar. Pero en su interior, el miedo comenzaba a abrirse paso. Había actuado por intuición. Ahora esa intuición la arrastraba hacia el centro del escándalo. La sala de interrogatorio era fría. Demasiado blanca. Demasiado brillante. José estaba allí cuando María entró. No como acusado. Como objetivo. Cuando sus miradas se cruzaron, el aire cambió. No había aplausos. No había música. Solo tensión. ¿Por qué exactamente cambió la copa? Preguntó uno de los investigadores. María respiró despacio. Lo expliqué anoche. Explíquelo otra vez. Sus ojos se movieron hacia José por una fracción de segundo. Él la observaba sin expresión. Eso dolió más de lo que esperaba. Vi a alguien actuar extraño, dijo ella. No me gustó. ¿Reconoce a esa persona? No, claramente. Silencio. El investigador dejó caer una foto sobre la mesa. Era el hombre que había colapsado. Él también bebió del champagne. María tragó saliva. No sabía que estaba envenenado. Solo sentí que algo no estaba bien. El investigador se inclinó hacia adelante. ¿Tiene usted alguna razón personal para querer acercarse al señor Herrera? La pregunta fue directa. Cool. María sintió la humillación subirle al rostro. No. José habló por primera vez. Basta. La palabra fue firme. Final. El investigador retrocedió apenas. José se levantó lentamente. Ella me salvó la vida. No la traten como si intentara quitármela. María lo miró. Por primera vez desde la noche anterior, vio algo diferente en él. No frialdad. No cálculo. Determinación. Pero aún así, distancia. Horas después, afuera del edificio, la lluvia seguía cayendo. María salió primero. Respiró aire húmedo. Intentó recomponerse. María. Su nombre en la voz de José sonaba distinto en la calle que en el salón de gala. Más humano. Se giró. Él estaba a unos pasos, sin escoltas. Sin traje perfecto. Sin escenario. No debiste venir, dijo ella. Era necesario. Silencio. La lluvia marcaba el ritmo. ¿Confías en mí? Preguntó María de repente. La pregunta fue tan directa que lo desarmó. José no respondió de inmediato. Porque la verdad era incómoda. No confiaba fácilmente. No después del divorcio. No después de las traiciones empresariales. No después de aprender que el amor podía usarse como arma. Quiero hacerlo, respondió finalmente. No era un sí. Pero tampoco era un no. María asintió. Eso era lo máximo que podía esperar. Entonces mantente vivo, dijo ella suavemente. Porque quien intentó hacerte daño no ha terminado. Y caminó bajo la lluvia sin mirar atrás. José la observó alejarse. Había algo en esa mujer que no encajaba en su mundo. No pedía nada. No exigía recompensa. No intentaba acercarse. Y eso lo inquietaba. Porque cuanto más intentaba mantener distancia emocional, más pensaba en ella. Y mientras ambos intentaban convencerse de que aquello era solo una circunstancia peligrosa, el destino ya estaba moviendo piezas que ninguno podía ver. María pensó que todo terminaría después del interrogatorio. Se equivocó. Esa noche, mientras ayudaba a Mateo con su tarea de matemáticas, alguien tocó la puerta de su apartamento. No era una hora común para visitas. Las 9:47. Tres golpes lentos. Mateo levantó la cabeza. ¿Esperas a alguien? El corazón de María dio un salto. No, mi amor. Quédate aquí. Se acercó a la puerta con cautela. No abrió. Miró por la mirilla. Un hombre. Gorra oscura. Rostro parcialmente cubierto. No era vecino. No era repartidor. Los golpes se repitieron. Más fuertes. Sabemos lo que hiciste, dijo una voz grave al otro lado. La sangre se le congeló. Mateo apareció detrás de ella. ¿Mamá? María lo abrazó con fuerza inmediata. Al baño. Ahora.
Cierra con llave. Su hijo obedeció sin discutir. Había algo en el tono de su madre que no dejaba espacio para preguntas. María tomó su teléfono con manos temblorosas. Marcó el único número que no quería marcar. José contestó al segundo timbrazo. ¿Qué ocurre? Ella respiraba agitada. No estábamos equivocados. Silencio inmediato al otro lado. Explícate. Hay alguien afuera de mi apartamento. Dijo que saben lo que hice. El tono de José cambió. Se volvió hielo. No abras la puerta. No lo haré. Un golpe violento sacudió la madera. Mateo comenzó a llorar desde el baño. José, susurró ella. Mi hijo está aquí. Esa frase lo atravesó más fuerte que cualquier amenaza previa. Porque ya no era un juego de poder. No era un ataque empresarial. Era un niño. Escúchame con atención, dijo él con una calma controlada que escondía furia. La policía va en camino. Yo también. No vengas. Voy. Y colgó. El trayecto fue el más largo de su vida. José no pensaba. Calculaba. Quien intentó envenenarlo había dado un paso más. Y ahora había involucrado a la única persona que no tenía nada que ver con su mundo. Cuando llegó, la policía ya estaba allí. El hombre había desaparecido. Solo dejaron una cosa. Un sobre bajo la puerta. José lo recogió antes que nadie pudiera detenerlo. Dentro una foto. María cambiando la copa. Tomada desde algún ángulo oculto. Y una frase escrita a mano. La próxima vez no fallaremos. El aire se volvió más pesado. María estaba sentada en el sofá, abrazando a Mateo, que aún sollozaba. José la vio y algo en su pecho se apretó. No era culpa. No era rabia. Era responsabilidad. Se arrodilló frente a Mateo. Hola, campeón. El niño lo miró con ojos grandes y asustados. ¿Tú eres el hombre del hotel? José asintió. Mateo frunció el ceño. Mamá dijo que no todos los hombres ricos son malos. La frase fue un golpe directo al pasado de María. Ella bajó la mirada. José sostuvo la mirada del niño. Tu mamá es valiente. Mateo apretó la camiseta de su madre. Tengo miedo. José miró a María. Y en ese instante entendió algo que nunca antes había comprendido del todo. El miedo cambia cuando no es por ti, sino por alguien que amas. Se puso de pie lentamente. No pueden quedarse aquí. María levantó la cabeza. No voy a ir a tu mundo. No es mi mundo. Es protección. No quiero deber nada. Él dio un paso más cerca. No me debes nada. Yo te debo la vida. Silencio. El apartamento parecía demasiado pequeño para todo lo que estaba pasando. Mateo se aferraba a su madre. María luchaba con su orgullo. José luchaba con algo nuevo. Algo que no sabía nombrar. No era deseo. No era atracción superficial. Era la necesidad de asegurarse de que ella estuviera a salvo. Solo hasta que esto termine, dijo él con suavidad. Por tu hijo. La palabra hijo quebró su resistencia. María cerró los ojos un segundo. Luego asintió. El Penthouse nunca había sentido tanta vida. Mateo caminaba descalzo sobre pisos de mármol que reflejaban las luces de la ciudad. Es enorme, susurró el niño. María se sentía fuera de lugar. Demasiado lujo. Demasiada distancia entre su realidad y la de él. José los observaba desde la cocina, donde raramente entraba. Había dado instrucciones estrictas de seguridad. Pero algo había cambiado. La casa, antes silenciosa, ahora tenía risas suaves. Preguntas infantiles. Movimiento. María se acercó a él cuando Mateo se distrajo mirando la vista. Esto es temporal. Lo sé. No quiero que mi hijo se acostumbre a algo que no es nuestro. José la miró. ¿Y qué es nuestro, María? Ella sostuvo su mirada. Lo que se gana con trabajo. No con miedo. Él absorbió la frase. No discutió. Porque en el fondo, sabía que ella tenía razón. El silencio entre ambos ya no era incómodo. Era cargado. Diferente. Más cercano. La amenaza había cruzado la línea. Ahora no se trataba solo de supervivencia. Se trataba de cuidado. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, José comprendió algo que jamás había sentido tan claramente. Si algo le pasaba a María o a su hijo, no sería solo un ataque contra él. Sería una herida que no sabría cómo soportar.
Y eso lo asustó más que el veneno. La primera noche bajo el mismo techo fue incómoda. No por falta de espacio, sino por exceso de emociones no dichas. Mateo dormía en una de las habitaciones de invitados, abrazado a una almohada que casi era del tamaño de su cuerpo. La seguridad reforzada del edificio daba una sensación de protección artificial, pero el miedo aún flotaba en el aire. María no podía dormir. Se levantó en silencio y caminó hacia la cocina. Encontró a José allí, sin saco, sin corbata, sin la armadura que el mundo conocía. Solo un hombre mirando la ciudad a través del ventanal, sosteniendo un vaso de agua que no había tocado. No eres el único que no puede dormir, dijo ella suavemente. José no se sorprendió, como si supiera que ella aparecería. No estoy acostumbrado a que alguien más tenga que pagar por mis problemas. María apoyó las manos en la encimera de mármol. Yo tampoco estoy acostumbrada a que alguien quiera protegerme. Esa frase quedó suspendida entre ambos. Él giró ligeramente el rostro hacia ella. ¿Qué pasó con el padre de Mateo? María tardó en responder. No por vergüenza, sino porque algunas historias duelen incluso cuando ya no sangran. Se llamaba Ricardo, dijo finalmente. Tenía ambición. Mucha. Decía que iba a ser alguien grande. José escuchaba sin interrumpir. Trabajaba para una empresa importante. Prometía que cuando llegara arriba, todo cambiaría. Que yo dejaría de trabajar. Que Mateo crecería en otra vida. Sonrió con ironía suave. Cuando llegó arriba, descubrió que no necesitaba una mujer con un bebé. José sintió un nudo inesperado en el pecho. ¿Te dejó? No. Ella negó con la cabeza lentamente. Desapareció. La palabra fue más pesada que cualquier grito. Un día simplemente no volvió. Cambió de número. Cambió de ciudad. Cambió de vida. Silencio. La lluvia comenzó a golpear el vidrio nuevamente. Lo peor no fue quedarme sola, continuó ella. Fue explicarle a Mateo por qué su papá no llamaba. José bajó la mirada. Algo en esa confesión removió recuerdos propios. El dinero no cambia lo que eres, murmuró él. No. Solo amplifica lo que ya estaba ahí. María lo miró. Por eso no confío en hombres poderosos. No fue acusación. Fue verdad. José aceptó el golpe sin defenderse. Porque en parte, ella tenía razón. Él dejó el vaso en la mesa. Mi exesposa no me dejó por dinero, dijo, rompiendo el silencio. Me dejó por ausencia. María lo observó con atención. Yo siempre estaba trabajando, construyendo, expandiendo, firmando contratos. Pensé que proveer era suficiente. Se rió sin humor. Cuando me pidió tiempo, le ofrecí más seguridad. ¿Y cuándo te pidió amor? Preguntó María suavemente. José sostuvo su mirada. Le ofrecí una casa más grande. El silencio fue denso. Vulnerable. El día que firmamos el divorcio, continuó él, me dijo algo que nunca olvidé. Sabes negociar con el mundo, José, pero no sabes quedarte cuando alguien te necesita. La frase aún le dolía. María no lo juzgó. No había superioridad en sus ojos. Solo comprensión. No todos aprendimos a amar bien, dijo ella. Algunos solo aprendimos a sobrevivir. Esa frase los unió en un punto invisible. Ambos habían sido abandonados. Ambos habían perdido algo importante. Ambos desconfiaban. La diferencia era que uno tenía millones, y la otra tenía cicatrices visibles. El sonido suave de pasos interrumpió el momento. Mateo apareció medio dormido en el pasillo. Mamá. María fue hacia él de inmediato. Estoy aquí. El niño miró a José. ¿Ellos volverán? La pregunta era más grande que su edad. José se arrodilló frente a él nuevamente. No mientras yo esté aquí. Mateo lo miró con desconfianza. ¿Lo prometes? José dudó una fracción de segundo. Las promesas eran peligrosas. Pero algo dentro de él decidió romper su propia regla. Lo prometo. María lo observó decirlo. Y sintió miedo. Porque cuando un hombre poderoso promete algo, puede mover el mundo para cumplirlo. Pero también puede destruirlo. Más tarde, cuando Mateo volvió a dormir, María regresó a la cocina. No deberías hacer promesas a un niño si no estás seguro de poder cumplirlas. José la miró. Estoy seguro. ¿Por qué? Él no respondió de inmediato.
Se acercó un poco más. Porque no estoy protegiendo solo mi vida ahora. El aire cambió. Más denso. Más íntimo. Esto no puede volverse personal, dijo María, casi en un susurro. Ya lo es. Sus miradas se sostuvieron más tiempo del que cualquiera admitiría. No era pasión. Era reconocimiento. Dos adultos heridos entendiendo el peso que el otro cargaba. María dio un paso atrás primero. Protección. Siempre protección. No confundas gratitud con algo más, José. Él no sonrió. No lo estoy haciendo. Pero la verdad era más compleja. Porque cuando la vio abrazar a su hijo, algo en él se suavizó. Porque cuando escuchó su historia, su propia dureza perdió fuerza. Porque cuando ella lo miraba sin admiración ni miedo, se sentía visto de una manera incómodamente honesta. Y eso lo desarmaba. Esa noche, antes de irse a su habitación, María se detuvo en el pasillo. Gracias por cumplir tu promesa, al menos esta noche. José la observó. No es solo esta noche. Ella no respondió. Pero algo en su expresión cambió. No era confianza. Aún no. Pero tampoco era desconfianza absoluta. Era posibilidad. Y mientras ambos cerraban sus puertas esa madrugada, cada uno entendió algo peligroso. El enemigo afuera era real. Pero el verdadero riesgo estaba creciendo dentro. Un vínculo que ninguno planeó. Una conexión nacida del miedo. Y si el pasado les había enseñado algo, era que amar podía doler más que cualquier amenaza. El día siguiente amaneció con un cielo gris claro, como si la ciudad misma respirara con cautela. Mateo estaba en la sala, dibujando con lápices de colores sobre un cuaderno gigante. Su concentración era absoluta, pero cada tanto levantaba la mirada para observar la ciudad a través del ventanal. José se sentó en el sillón cercano, la postura rígida pero con la mirada suave. ¿Qué dibujas?, preguntó José, intentando sonar casual. Es un dragón que protege un castillo, respondió Mateo con entusiasmo. Pero también tiene un super escudo, para que nadie pueda hacerle daño. José sonrió levemente. Nunca había dibujado un dragón, pero entendió la metáfora. Protección. Fuerza. Vulnerabilidad. ¿Ese dragón es como tú?, preguntó José, inclinándose un poco hacia él. Mateo asintió con orgullo. Sí. Y la mamá también es valiente. María lo observaba desde la cocina, sirviendo chocolate caliente. Esa sonrisa que aparecía en su rostro era rara para ella. Ligera, sincera, sin miedo ni cautela. ¿Y quién protege al dragón y a la mamá?, preguntó José, sentándose un poco más cerca del niño. Mateo pensó. Tú. El corazón de José se tensó de forma inesperada. Nunca alguien lo había visto así. Ni admirado por lo que hacía simplemente por estar ahí. María respiró hondo. Un suspiro que parecía liberar semanas de tensión. Se sentó en el sofá, un poco más cerca de José de lo que hubiera imaginado. Está bien, dijo ella. Puedes quedarte mientras dure. Solo esta vez. José asintió, sorprendiéndose de que aceptara tan rápido. Pero en el fondo sabía que aquella aceptación era más que temporal. Era un pequeño paso hacia la confianza. La mañana avanzó con pequeños rituales. Mateo compartiendo su desayuno, José escuchando historias de la escuela, María recordando su voz tranquila y firme. Entre risas y comentarios espontáneos, algo nuevo floreció. Un momento de paz en medio del caos. José se levantó y se acercó a la ventana. No pensé que un simple niño y su madre pudieran cambiar mi perspectiva. María lo observó con cautela. No siempre es el niño. A veces solo es alguien que actúa cuando otros no lo hacen. José volteó hacia ella. Sus ojos, por primera vez en años, no estaban calculando estrategias ni oportunidades de negocio. Estaban viendo a alguien real, humano, valiente. Vulnerable, pero firme. María bajó la mirada, consciente de lo que eso significaba. No te confíes demasiado, dijo suavemente. Esto no significa que confío ciegamente. Solo, estoy aceptando que hoy podemos respirar un poco. José asintió, respetando la distancia, pero algo en su pecho cambió. Esa noche, después de acostar a Mateo, se encontraron nuevamente en la cocina. La casa estaba silenciosa, excepto por el murmullo de la ciudad afuera. Gracias, dijo José. Por lo de ayer. Por Mateo.
Por mí. María se encogió de hombros. Solo hice lo que debía. No es nada extraordinario. Lo es para mí, respondió él. Para alguien que cree que todo es transacción, ver que alguien arriesga sin esperar nada, cambia las cosas. María lo miró, y por un instante, bajó la guardia. Entonces, ¿qué cambió? Él sonrió apenas, una sonrisa que no estaba planeada. Todo, o al menos, la posibilidad de algo diferente. Por primera vez, ambos rieron, suave y genuinamente. La tensión, aunque presente, se transformaba en un hilo delgado de esperanza. Se sentaron en silencio, compartiendo un momento simple: café, chocolate caliente, risas bajas. Nada monumental. Nada planeado. Pero exactamente lo que necesitaban para recordar que no todo estaba perdido. María suspiró, consciente de que aquel vínculo frágil era el primer paso hacia algo más grande. José entendió que protegerlos no era solo obligación, era algo que ya no podía ignorar. En la intimidad de ese pequeño apartamento, bajo la lluvia que continuaba cayendo afuera, algo había cambiado. No amor todavía. No pasión intensa. Pero confianza. Respeto. Y la posibilidad de un mañana diferente. Escribe en los comentarios. ¿Crees que José y María podrán confiar plenamente el uno en el otro, o el pasado los separará? La calma del apartamento duró apenas 2 días. El sol brillaba tímidamente, pero la amenaza que los había unido seguía allí, silenciosa, implacable. José había decidido mantenerse cerca, vigilante, y María aceptaba su presencia solo por seguridad, aunque su corazón intentaba ignorarlo. Esa tarde, mientras Mateo jugaba en el salón, José recibió un mensaje cifrado en su teléfono corporativo. Un sobre virtual con una sola frase. Si quieres verla viva, déjala sola. No te interpongas. Su pecho se tensó. No era una amenaza cualquiera. Era directa, personal, y dejaba claro que alguien había estado observando cada movimiento. Sin decir palabra, José se levantó y salió del apartamento. María lo vio cerrar la puerta y no entendió. Minutos después, su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Quieres que tu hijo viva?, dijo la voz, fría, mecánica. María Trego Saliva. ¿Qué quieren? Que no intervengas más. Si él no cede, pagará tu hijo. El mundo pareció detenerse. El miedo se mezcló con la incredulidad y la ira. Sin perder un instante, María buscó a José, desesperada. Pero al abrir la puerta, encontró solo su bufanda en el suelo. Él había desaparecido. José, susurró, mientras las lágrimas comenzaban a brotar. Al mismo tiempo, José caminaba por calles vacías, revisando cada sombra, cada cruce, cada ventana que pudiera ocultar al enemigo. Su mente calculaba y recalculaba, pero su corazón no podía ignorar a María, sola, vulnerable, con su hijo. Volvió al apartamento y lo encontró vacío. Las luces apagadas, la cama de Mateo sin tocar, la cocina limpia, demasiado limpia. No puede ser, murmuró. Y luego lo vio. Un mensaje en la mesa de la cocina, escrito con tinta roja, casi como un recordatorio de su impotencia. Nos vemos en el hotel. No fallas. El corazón de José latió con fuerza. Esa era una trampa. Lo sabía, pero no podía dejar a María sola. Cuando llegó al hotel, la encontró en el lobby. No estaba sola. El hombre que había intentado envenenarlo estaba ahí también. Su mirada era fría, calculadora. Y en un instante, José comprendió que el peligro había escalado. María Allagate, gritó. Ella no se movió. Sus ojos brillaban de miedo y desafío. José, dijo. No puedo dejar que me controle el miedo. Él avanzó, pero antes de que pudiera alcanzarla, el hombre la empujó hacia atrás, haciendo que se golpeara levemente la cabeza. Mateo estaba detrás, escondido, observando con terror. José reaccionó instintivamente, agarrando al agresor y tirándolo al suelo. Pero en el forcejeo, un vaso se rompió. Vidrio por todas partes. Sangre libre de María. La adrenalina se mezcló con el miedo. José, gritó ella, su voz quebrada. El Charles Lino el hotel. La seguridad llegó tarde. Cuando José finalmente se separó, vio el reflejo de los ojos de María, miedo, traición, dolor.
No porque él la hubiera lastimado, sino porque la había puesto en peligro al no confiarle todo desde el principio. Me mentiste, dijo ella entre lágrimas. Dijiste que esto era solo para protegernos, pero no me contaste todo. No me dijiste que eras blanco de alguien desde el principio. José quedó paralizado. Intentó explicarse. Quise protegerte, protegerlos, no hacerte daño. Pero me hiciste daño, gritó María. Mi hijo estuvo en riesgo y tú decidiste cargar con todo solo. Él quiso acercarse. Su corazón estaba destrozado. Su orgullo también. María. No. Interrumpió ella. No quiero tus disculpas. No ahora. No mientras sigo temiendo por mi hijo. Con esas palabras, María lo dejó allí, parado entre cristales rotos y adrenalina, mientras ella lo alejaba de su vida por miedo, por orgullo, por desconfianza. José sintió un vacío en el pecho que no había sentido nunca. Ni el divorcio, ni las traiciones empresariales, ni el intento de asesinato lo habían hecho sentir así. Su propia vulnerabilidad le golpeaba más duro que cualquier enemigo externo. Mientras la veía alejarse, comprendió que el verdadero peligro no era físico. Era emotional. Había abierto su corazón, y ella lo había cerrado de golpe. Y en ese momento, José se preguntó si alguna vez podría reparar la grieta que acababa de formarse entre ellos. Escribe en los comentarios. ¿Crees que José y María podrán superar este momento, o este es el fin de su vínculo? La mañana siguiente amaneció clara. La lluvia había cesado, dejando un aire fresco que olía a tierra mojada y promesas nuevas. La ciudad despertaba con un ritmo habitual, pero para José, María y Mateo, todo había cambiado. El intento de asesinato había sido neutralizado. Los responsables estaban bajo custodia. La amenaza que se cernía sobre sus vidas había desaparecido, al menos por ahora. Pero las emociones que surgieron durante la crisis permanecían, más fuertes que nunca. José se encontraba en el penthouse, observando la ciudad. Su mirada era diferente, más suave, más humana. El lujo ya no era un escudo, era un escenario para un nuevo comienzo. Buenos días, dijo María desde la puerta, llevando una taza de café. Sus ojos aún mostraban el cansancio de la noche, pero también una calidez que José no había visto antes. Buenos días, respondió él, girando hacia ella. Una sonrisa genuina se formó en sus labios. ¿Cómo estás? María se acercó, y por primera vez, no hubo distancia. Su proximidad no era por miedo ni obligación, sino por elección. Estoy bien, dijo ella, suavemente. Gracias por todo. José bajó la taza y dio un paso más cerca. No hay nada que agradecer. Nadie merece enfrentar algo así solo. And I too, and I Mateo. En ese momento, Mateo apareció corriendo, con su mochila aún colgada y un dibujo en la mano. Mira, dijo emocionado. Dibujé a nuestro dragón otra vez. Y ahora nos protege a todos. José se inclinó para verlo. El dibujo mostraba un enorme dragón que abrazaba un castillo y a 3 figuras dentro. Un niño, una mujer y un hombre que parecía protegerlos. Eso es impresionante, campeón, dijo José. Es un dragón muy valiente. Mateo abrazó a su madre y luego a José. La ternura del momento era tangible, cargada de gratitud y alivio. María los observó, y por primera vez permitió que su guardia bajara por completo. José, creo que necesitamos hablar, dijo, con un hilo de sonrisa. ¿Sobre nosotros? José asintió. Sí, creo que sí. Se sentaron en el sofá, cerca uno del otro. Nadie rompió el silencio de inmediato, no hacía falta. Sus miradas lo decían todo. El miedo compartido, la confianza ganada, el reconocimiento de que ahora, después de tanto caos, habían encontrado un refugio en el otro. Nunca imaginé, dijo José, que alguien podría salvarme, no solo la vida, sino el corazón. María lo miró con suavidad. Y yo nunca imaginé que alguien podría darme la sensación de seguridad sin pedir nada a cambio. Sus manos se tocaron. No había palabras necesarias. La promesa implícita estaba clara. Cuidarse, protegerse, y permitirse finalmente amar. En la ventana, el sol comenzaba a iluminar los edificios de la ciudad. Cada rayo de luz era un recordatorio de que, aunque el peligro siempre podía regresar,
El vínculo que habían formado era más fuerte que cualquier amenaza. José tomó un sorbo de café y luego lo dejó a un lado. María, ¿quieres intentarlo? ¿A mí? ¿A nosotros? Ella respiró profundo y asintió. Sí. Intentémoslo. Mateo gritó desde su asiento. Sí. Nuestro dragón nos protege. José y María rieron suavemente. Un sonido que mezclaba alivio, amor y esperanza. Y mientras el día comenzaba, la ciudad parecía menos intimidante. Porque habían aprendido algo crucial. El verdadero poder no estaba en el dinero ni en la seguridad, sino en la confianza, la valentía y la capacidad de amar, incluso después de todo. El vaso que María había cambiado aquella noche seguía sobre la mesa, intacto. Una simple copa, un acto silencioso que había salvado una vida, y que ahora simbolizaba un comienzo nuevo, un amor inesperado y definitivo. José sostuvo la mano de María, mientras Mateo abrazaba a ambos. Miraron el horizonte, juntos, protegidos y completos. Porque, finalmente, el amor había llegado. Escribe en los comentarios, ¿crees en el amor inesperado que cambia la vida para siempre? Comparte tu historia. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.